Buenas tardes, profe. Soy Emanuel Alejandro Hernández Martínez, integrante del equipo 6 y soy de Ingeniería de séptimo grado del grupo 2 y les voy a presentar el ejercicio del inciso A de su actividad. Bueno, comenzamos a resolver nuestro ejercicio y de acuerdo a las fórmulas que observamos anteriormente en el video nos dice que nuestra intensidad la podemos sacar con estos datos y como podemos ver pues nuestra potencia ya la tenemos y nuestro voltaje RMS también, así que lo pasamos a la forma polar. Bueno, yo decidí pasarlo de esta forma. Tenemos que en potencia, al sustituir los datos, son 400 watts sobre nuestro voltaje, que serían 120 cis de 0 grados. Obtenemos que nuestra corriente en nuestra carga resistiva es de, vamos a hacer el cálculo, 400 sobre 120 cis de 0 grados es igual a 3.33 amperes. Bueno, lo decidimos hacer de esta forma porque son los únicos datos que nos da el ejercicio. Y ahora vamos a pasar a una comprobación para ver si P es igual a 400. Bueno, la fórmula aquí es comprobar si P es igual a 400. Nuestra fórmula es igual a P es igual a valor absoluto del voltaje por el de la corriente absoluto por el coseno de teta U menos teta Z. En este caso, como tenemos un coseno de el cis de 0 grados, pues en este caso podemos omitir esta parte y solamente dejar esto y sustituirlo así, de esta forma. P es igual a valor absoluto del voltaje por el valor absoluto de la corriente. Esto es igual a los 120 volts por la corriente, que es 3.33, y nos da un valor de 399.9996, que redondeado sería casi casi nos da el valor exacto de 400. Entonces pues lo redondeamos y nos saldría a los 400 y estamos comprobando que coincide estos valores. Bueno, vamos a proceder a realizar el siguiente cálculo. Ya tenemos I, nos falta Q. Para Q ocupamos la siguiente fórmula. Vamos a poner aquí para Q. Q tenemos que es igual a el valor absoluto del voltaje por el de la corriente absoluto por el seno de teta U menos teta Z. Al sustituir estos valores tenemos que es igual a 120 absoluto por 3.3 valor absoluto, que es de la corriente, bueno, por el seno de 0.
seno de 0 porque desde que sacamos la forma polar de 120 VRMS nos dio 0. Y bueno, para este caso, como estos dos se multiplican por el seno de 0, en este caso Q tendría un valor de 0 porque el número que nos salga aquí multiplicado por 0 nos da 0, como ya sabemos. Entonces desde aquí nos estamos dando cuenta que no hay ningún triángulo debido a que no tenemos un valor exacto o determinado en el vector Q. Así que desde ahorita nos podemos dar cuenta que nuestro triángulo no será como tal un triángulo de potencias, pero sí obtenemos un vector resultante. Y bueno, vamos a proceder a obtener S. Para S obtenemos que es igual a raíz de P cuadrada más Q cuadrada. Al sustituir esto tenemos que P tiene un valor de 400 al cuadrado más Q, que tuvimos un valor de 0 al cuadrado, es igual. Seguimos sustituyendo, que es raíz de, solo tenemos el valor de 400 al cuadrado, entonces al meterlo en la calculadora nos da lo siguiente. Y de todos modos, a final de cuentas, como solo tenemos este al cuadrado, o sea que nos va a salir lo mismo, que sería 400. En este caso, como aquí se pone volts ampere, inductivos o capacitivos, pues en este caso desde el problema nos dice que es una carga resistiva, así que no hay ni inductivo, no hay un elemento inductivo ni capacitivo para este ejercicio. Y bueno, ahora procedemos a poner hacer nuestro triángulo de potencias, que para este caso nos ubicamos en el plano y como tal aquí no puede ser ni inductivo ni capacitivo respectivamente, debido a que nuestro ejercicio nos dice que es una carga resistiva. Entonces se podría decir que no ocupamos pero lo voy a dibujar en esta parte de aquí, que aquí tendríamos el vector P, que es igual a 400, y como en esta parte de aquí lo voy a dibujar así con línea punteada, aquí iría nuestro vector Q, pero para este caso, como Q es un valor igual a 0, no tenemos un cateto opuesto, por así decirlo, de nuestro triángulo rectángulo. Entonces en este caso nuestro valor de S, que sería nuestra hipotenusa, la tendríamos que tener igual paralela al eje X, como se encuentra P. Entonces lo voy a poner de otro color. P y S estarían en el mismo sitio, por así decirlo, porque no tenemos un valor en Q. Entonces S es igual a 400. Como lo pueden ver, no ocupamos ni el plano, únicamente lo dibujé aquí porque es un elemento con es una carga resistiva, y como ya lo revisamos en el video anterior, muestra que una carga resistiva, nuestros vectores están paralelos al eje X, por así decirlo, y en este caso, como ambos son iguales, entonces ninguna está adelantada. Si en caso de que alguna de S o P estuvieran adelantadas, algún vector de estos saldría más para acá, pero para este caso no, por lo mismo de que ambas tienen el mismo valor.
Y pues de esta forma es como yo calculé el ejercicio del inciso A. Y pues eso sería todo, profesor. Ya contamos con nuestra corriente, comprobamos P, calculamos Q y tenemos S, y dibujamos respectivamente los vectores, ya debido a que, como ya expliqué, que Q es igual a 0, nos queda de la siguiente manera. Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Martínez Vázquez. Voy a presentar el inciso B de potencia compleja y corrección del factor de potencia. Aquí tenemos nuestro inciso, nuestro problema. Primeramente vamos a desarrollar nuestro circuito. Aquí tenemos los 220 volts RMS a 60 Hz, que es nuestra fuente, nuestra carga de 16 kilowatts con un factor de potencia de 0.8 atrasado. Tenemos que conectar un capacitor que contrarreste el valor angular y nos puede ofrecer un factor de potencia de 0.95. Partiremos inicialmente de nuestro triángulo, donde podemos determinar las siguientes fórmulas. La tangente del ángulo es la carga reactiva sobre la potencia activa inicial. Despejándola, tenemos que la carga reactiva es igual a la potencia activa tangente del ángulo, y la fórmula de factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Despejándola, tenemos que el ángulo es igual al coseno menos 1 por el factor de potencia. Teniendo nuestras fórmulas ya propuestas, podemos iniciar. Tenemos las condiciones iniciales, que es la potencia que tenemos, que es 16.000 watts. La Q, que todavía no la tenemos, la vamos a obtener aplicando esta fórmula, y tenemos el factor de potencia. Aquí tenemos nuestra fórmula. Sustituimos nuestros valores y obtenemos un valor de 12.000 volts amperes reactivos inductivos. Nuestra condición final es la que vamos a obtener de nuestro capacitor. Aplicamos de igual forma la fórmula, nada más que en esta situación vamos a sustituir el valor de 0.96 y obtenemos un resultado de 4.666.66 volts amperes inductivos. Vamos a calcular ahora nuestra QC. Esta nada más se obtiene restando la Q1 y la Q2. Obtenemos un resultado de 7.333.34 volts amperes reactivos capacitivos. Este va a ser el valor de nuestro capacitor. Y ahora, para determinar el valor de nuestro capacitor, vamos a aplicar esta fórmula, que es la potencia reactiva sobre la velocidad angular, que es W, por el voltaje al cual nos encontramos conectados al cuadrado. Si no tenemos el valor de nuestra frecuencia angular, podemos aplicar esta, que es 2pi por la frecuencia. Sustituyendo nuestros valores de QC, que ya obtuvimos en esta parte, vamos a sustituir y tenemos que 2pi 60 Hz es el valor de nuestra fuente a la cual está trabajando, y 220 es el valor voltaje de nuestra fuente. Obtenemos un valor de 4.019 por 10 a la menos 4 picofaradios, que es igual a 0.0004019 faradios. Y bueno, esta es la resolución del ejercicio B. Gracias. A mí me tocó resolver el ejercicio C de la actividad 2, el cual nos pide calcular la capacitancia que se necesita para corregir el factor de potencia 0.96. Yo ya resolví el ejercicio, pero a continuación voy a explicar paso a paso qué fue lo que hice para llegar al resultado final. Y como ya se sabe, el corrector del factor de potencia es disminuir los reactivos conectando un reactivo contrario para que la relación angular entre P y Q disminuya y el factor de potencia aumente.
Para iniciar pues tenemos que realizar nuestro diagrama en donde indiquemos pues los datos que se nos da, el voltaje de entrada, la frecuencia del sistema, la carga, la incógnita que es la capacitancia y el factor de potencia que ya no se nos da, que es 0.96. Para iniciar tenemos que empezar a calcular lo que es la potencia activa inicial, el factor de potencia inicial y final, la tensión de alimentación del capacitor y la velocidad angular. Para calcular nuestra corriente nos guiamos en la ley de Ohm, el cual pues es la tensión en la que está alimentado nuestro sistema sobre la carga. Para ello pues las operaciones, como ya lo sabemos, este número 440 se divide entre 40 y los grados pues se restan. Este que está subrayado pues sería el resultado, que es 110 cis de menos 44 amperes. Después tenemos que calcular lo que es nuestro factor de potencia 1. Para ello ocupamos la siguiente fórmula, que es coseno del factor de potencia inicial menos el final, o más bien sería del voltaje sobre el de la corriente en este caso. Para ello pues restamos a 0 grados y menos por menos pues nos da más, y al hacer la operación pues nos sale que es coseno de 44 grados. Al realizar esta operación el resultado que nos da es de 0.71 negativo. Y posteriormente tenemos que calcular lo que es nuestro factor de potencia final, que es una incógnita que también tenemos. Para ello, ya teniendo esta inversa por 0.96, pues nos da el resultado de 16.2602, y esto correspondería a nuestro factor de potencia final. Después procedemos a calcular nuestra potencia activa inicial. Para ello ocupamos lo que es nuestro voltaje, la corriente que ya calculamos anteriormente y nuestro factor de potencia. Para ello pues realizamos las operaciones y pues el resultado que nos da es el resultado que nos da pues es 34.816.046336 watts. Posteriormente, ya con los datos recabados, pues ya podemos calcular lo que es el tamaño de la capacitancia que se necesita para corregir el factor de potencia. Para ello ocupamos esta fórmula donde QC es el tamaño del capacitor. Anteriormente ya habíamos dicho que W representa la velocidad angular y VC al cuadrado, que es el valor de la magnitud de la tensión a la que se va a conectar el capacitor. Su equivalencia de esta fórmula para que nosotros lo podamos ocupar pues sería multiplicar la potencia activa inicial por la tangente del factor de potencia inicial menos la tangente del factor de potencia final sobre W por VC al cuadrado. Una vez sustituyendo los datos, pues aquí sustituimos el factor de sustituimos la potencia activa que ya habíamos calculado anteriormente, la tangente del factor de potencia inicial, que son los 44 amperes, y por la tangente del factor de potencia final, que sería los 16.2602 sobre, bueno, aquí es importante destacar que como ya sabíamos, para calcular la velocidad angular ocupamos la siguiente fórmula, que es 2pi por la frecuencia del sistema. Entonces pues sustituyendo datos sería 2pi por los 60 Hz que ya nos da el problema sobre la velocidad sobre el voltaje que igual ya nos está dando el problema. Una vez sacándole la tangente a 44 y la tangente a 16, nos quedan estos dos resultados, y al realizar la operación de abajo del denominador pues nos da esta cantidad. Una vez haciendo la multiplicación de la potencia activa
por los factores de potencia tanto inicial como final, nos da el resultado de arriba, que sería el numerador. Y si hacemos esta división, pues el resultado que nos queda es que el resultado final sería el cual es el valor de la capacitancia en paralelo para corregir el factor de potencia a 0.96. Y pues aquí en este cuadro se encuentran los datos que fuimos encontrando para almacenarlos aquí, pues que se nos hiciera más fácil resolver el problema. Uno de los claros ejemplos es el cálculo de algún motor o de algún transformador para la aplicación dentro de la industria. Un ejemplo claro, por ejemplo, es de nuestra potencia activa y nuestro factor de potencia. Pues por ejemplo, este pequeño dibujo nos dice que esta es la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Es la fuerza que va a ser inducido dentro del eje del motor. Va a ser la fuerza que queda dentro de los campos magnéticos dentro del motor para poder, y esta es la potencia que se va a ser inducida dentro del sistema del motor para poder jalar, y todo el trabajo que lo hace, que la potencia compleja se basa en este eje para poder ser un mejor cálculo dentro del sistema y no poder fallar, y toda la potencia y el torque que necesita el motor sea compleja y sea el necesario para no saturar ese motor.